aquí en el Ateneo. Le agradezco mucho su participación. Voy a tratar de ser muy breve para no quitar tiempo, porque Augusto tiene mucho para decirnos en este poco tiempo que tenemos. Bueno, ya lo conocemos, hemos tenido la suerte de tenerlo en otras ocasiones dando unas exposiciones muy interesantes. Bueno, Augusto, sobre todo, digamos, es un estudioso de Borges, y lo que a mí me gusta es la pasión que transmite por todo lo que contiene, digamos, la obra de Borges y Borges en sí, ¿no? Y es muy interesante escucharlo, todas las cosas que dice. Eh, Así que, bueno, yo, sin más preámbulos, quiero agradecer nuevamente y darle entonces la palabra a él. Bueno, Augusto, adelante, por favor. Muy amable, muchas gracias. Bueno, veo muchas caras conocidas, gente conocida ya de muchos años. Eh, bueno, agradecerle a Eloísa y a Verónica, que sé que están desde Madrid y son las 11 de la noche allá. Iba a haber gente de Nueva York y demás. Y bueno, yo tenía algo impreso, ya les digo, no hice a tiempo enviarlo. Después, si alguien lo quiere, lo puede pedir, pero yo quería dedicarles este encuentro que tenemos a dos personas muy queridas, a Adriana Palmier y a Clotilde Llanelo, que la perdimos, está su hija aquí, la perdimos hace poquito y con quien teníamos una muy linda amistad a la distancia desde Santa Fe. Dos alumnas mías que, bueno, que han partido y que las tengo muy presentes en el corazón. Una linda sorpresa que estés acá, Marina. Eh, Respecto del que, que voy a... Ah, no sabía el efecto de los corazoncitos ahí en la pantalla. Respecto del tema que voy a tocar hoy, yo, como ustedes me conocen, la mayoría, y ya varias veces han leído mi prontuario por acá, saben que ustedes estudié, que yo estudié filosofía, teología, lenguas clásicas, y eso de algún modo, creo yo, me habilita para poder hablar de estas dos cuestiones, poder unir a Borges y unir a, a Bergoglio en su función de papa, aunque nos vamos a retrotraer un poquito más atrás y van a ver que Santa Fe tiene mucho que ver con esto, ¿no? Eh, Igualmente, cuando yo hablé con Raúl Pía, esta charla iba a versar sobre el tema de el concepto de Dios en Baruch Spinoza. Y en ese momento fue que, bueno, en el ínterin que falleció el Papa, entonces dije, uy, mira, es interesante porque el concepto de Dios en Borges está muy vinculado al de Spinoza. ¿Tá? Entonces propuse, bueno, hagamos esto que tiene que ver, eh, que tiene mayor anclaje en la actualidad, ¿no? Solo después me di cuenta, ¿no? Que hablar del papado son 2000 años de historia, hablar de Borges, hablar de la literatura universal y hablar de Dios es la eternidad. Digo, bueno, yo solo me metí en camisa de 11 varas, así que voy a tratar qué es lo que puedo hacer en este poquito tiempo que tenemos, pero como para, ya les digo, aquí muchas de las personas que están aquí han sido alumnas o son actualmente muchos de ellos alumnos de un seminario que yo dicto anualmente sobre la obra de Borges. Y es muy interesante, la obra de Borges siempre va a apelar a la dimensión trascendente, al tema del infinito, a la cuestión de Dios, pero ¿de qué Dios habla especialmente eh, Borges? ¿Y en qué tienen como punto de contacto con quien fuera papá hasta hace pocos días? Eh, entonces, justamente este año yo inicié sin saber que iba a pasar todo esto con Francisco. Empezamos analizando, en este seminario analizamos todo Borges, o sea, la ficción, los cuentos, los relatos, los ensayos y la poesía. Saben ustedes que la poesía de Borges es particularmente eh, densa en el buen sentido, ¿no? Porque tiene sabiduría, tiene erudición, tiene reflexión personal, tiene intimidad. Y empezamos analizando el poema que yo pedí que por favor les envíen, que es Cristo en la cruz, porque tiene una particularidad. Fue escrito el año antes de que Borges muriera
fue publicado en 1985 en el libro Los Conjurados, y yo creo que de algún modo representa una suerte de testamento espiritual, ¿no? Ya lo vamos a leer y demás, pero hay alguna línea de sus versos dicen, hablando de Jesucristo, el tema llama, el poema llama así, Cristo en la cruz, y en un momento dado, después de hacer una larga enumeración, dice, no lo veo, lo seguiré buscando hasta el último de mis pasos sobre la tierra. Yo creo que eso es lo que marca a Borges, un hombre que justamente en ese hiato, en ese no tener bien claro quién es Dios, o sea, el concepto de Dios tal vez lo podría tener, pero a él le cuesta esta dimensión cristiana, católica también obviamente, pero cristiana de segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso es como que a Borges no le termina de cerrar. Pero bueno, eh, mi primer contacto con el tema de Borges y Bergoglio tuvo que ver cuando empecé a ir a Santa Fe, ya hace unos cuantos años, a dar este seminario allá, porque había habido un artículo en el diario El Litoral, que era de, si no me equivoco, era de 2006, ya anoté por aquí el nombre, Lidia Ferré de Peña, que contaba esta anécdota de que Borges había ido, tal vez para ustedes todos lo conozcan, pero bueno, lo voy a tratar de nombrar lo más rápido que puedo. Siendo Bergoglio, ni siquiera sacerdote, pero era maestrillo jesuita, estudié en un seminario, bueno, miren, justamente en el año 2003 lo conocí a Bergoglio, pues yo estuve a punto de entrar a los jesuitas, hice un retiro vocacional allí en el Colegio Máximo en San Miguel y él era el rector en ese momento. Eh, pero volvamos al año 65. Él es maestrillo, la formación jesuítica es una de las más complejas y extensas en el tiempo. Para mi gusto es excelente porque van haciendo unos años de propedéutico, se retiran, hacen algún año una experiencia pastoral, después estudian la filosofía, 4 años de filosofía, después van a estudiar la teología, pero con distintos como espacios de reflexión, donde también hacen trabajos pastorales. Van a trabajar a hospitales, van a tierras de misión, o sea, pueden ser en la Argentina misma, o lo pueden mandar a cualquier lugar. Pero mientras estuvo, Bergoglio, que ya les digo, era un joven de 29 años, y que ni siquiera había sido ordenado todavía sacerdote, lo invita a Borges a dar unas charlas en el Colegio de la Inmaculada. Tenemos aquí, bueno, yo no me pongo a tocar las camaritas porque haría lío, pero si ustedes ven ahí al joven ingeniero que se llama Oscar Ordano, él no solo estudió allí, sino que fue abanderado de ese colegio. Es un gran amigo mío en Santa Fe, un hombre que conoce mucho del tema, y gracias a él, justo yo estaba dando este seminario en Santa Fe cuando se hizo la primera noche en los museos en Santa Fe. Y se habilitaba el cuarto que había sido de Bergoglio. Y cuando uno ingresaba al Colegio Inmaculada y enfrente a la plaza, la Casa de Gobierno, había dos gigantografías de Borges y de Bergoglio. Porque inmediatamente recurrieron a ese tema. Y eso ahí ya nos muestra algo. La apertura mental de este hombre, que llega a ser papa, pero que era químico, había estudiado química, pero que aparte enseñaba literatura, y que organiza un concurso literario con alumnos y demás, y lo invita a Borges. ¿No? Con 29 años, no sos sacerdote todavía, te animás a hablar con Borges, tenía ya 65 años, y esto también marca a los dos. Borges acepta, Borges se toma un tren, gracias a Dios, en los diarios que compiló Adolfo Bioy Casares, tenemos la fecha exacta, porque lo iba a acompañar la madre, Borges ya no veía nada, también está la anécdota que Bergoglio un día lo tuvo que afeitar, y viajó hasta allá, veía sombras nada más, remitiendo al tango, sombras nada más, ¿no? Pero se fue para allá. Y nada, él, por el gusto de poder encontrarse con jóvenes que estudiaban literatura, y se sintió muy, muy, muy bien recibido. E incluso él en un momento dado esto lo refiere, perdón, tengo acá una cantidad de libros, Roberto Alifano, que ha sido amanuense de Borges, y ha escrito este libro que es delicioso, se llama
el humor de Borges, pero Roberto Alifano cuenta justamente que charlaron en esa época y él le dice, uy, hay algunos sacerdotes que vienen a casa, la habían visitado, o la visitaban a la madre de Borges muere en el año 74, o 75, perdón, pero por allí, y había algunos sacerdotes que la acompañaban. Y Alifano recoge esto y dice, vos sabés que le dice, usted sabe que hay un sacerdote que es distinto a los demás, es un jesuita, dice, bueno, esta gente, la verdad que es distinta, con él puedo charlar de otras cosas, no intenta, pues me pareció súper interesante, no intenta convertirme. Saben ustedes que Borges eh, tiene una particularidad que también lo enriquece, es un hombre que se formó en un hogar donde se hablaba inglés y español al mismo tiempo. Y él dice, yo aprendí inglés sin saber que era inglés, yo sabía que hablaba con una abuela de un modo, con otra abuela de otro, y después aprendí que eso era la lengua inglesa y la lengua española. Pero también se da esto, se da en el caso de Borges, el tema de la fe. Eh, por parte de su padre, el padre de Borges, eh, perdón, con la familia de Borges vivía la abuela paterna, ¿no? Que era una inglesa, Frances Caslam, y ellos eran protestantes y conocían muy bien la Biblia. Entonces, él de algún modo se cría con un padre libre pensador, pero tiene en la sangre, tiene una información genética muy vinculada a todo lo que es la Sagrada Escritura. Y con la madre tiene una mujer criolla, muy criolla, argentina, que va a misa, reza el rosario y demás. Pero como dice Borges, dice, pero sabía muy poco de religión. No le interesaba, cumplía con los requisitos, pero me dice, mi padre me hizo reflexionar mucho más que mi madre. Y eso es lo interesante de Borges. O sea, justamente, si Borges hubiera escrito poesía religiosa, tenemos ahí una poesía confesional, si Borges hubiera tenido fe. Pero eso esencialmente Borges es una persona que quiere conocer, que quiere saber, que está abierto ante el misterio. Y, como Spinoza, es un hombre que no se rinde ante, eh, digamos, los dogmas. Saben ustedes que Spinoza fue, digamos, excomulgado, ¿tá? El edicto Unerem, se llama en la religión, en el judaísmo, donde es una maldición terrible, de las más terribles que yo he escuchado en mi vida. Este, y justamente fue acusado de herético y era un hombre sin Dios, cuando justamente era de algún modo panteísta, creía que Dios formaba todo. Y le costaba, igual que a Borges, concebir la figura de un Dios antropomórfico, un Dios que da premios y castigos, ¿tá? Pero lo interesante es esto, fueron buscadores, no fueron personas que se quedaron, eh, digamos, por fuera por el solo gusto de criticar. Les digo, si tienen oportunidad de conocer la vida de Spinoza, son tapas parecidas, pero son dos libros distintos, ¿tá? Eh, Spinoza es uno de los filósofos que tiene los aparatos conceptuales y temáticos más complejos de la literatura. Saben ustedes que escribe un libro que se llama Ética, Amore Geométrico Demostrata, o sea, trata de explicar a Dios a partir de postulados matemáticos. Yo estoy dictando este año un grupo de psicólogas, son todas psicólogas paisanas, judías, un seminario sobre Spinoza. Y lo primero que leímos, les leí el Teorema 44, porque Spinoza quiere explicar a Dios a partir de teoremas. Y expliqué el Teorema 44. Ellas todos los años me proponen un tema y bueno, salió esto. Entonces, nada, incluso yo, uno queda mal dispuesto después de haber leído eso. Y digo, bueno, quédense tranquilas. Digo, esto es como si hubieran ustedes subido una montaña, pero como si un helicóptero los hubiera depositado en la cima. Si pudieron, si hicieron el esfuerzo por entender esto, de ahora en más vamos a descender. Es más fácil, ¿ok? Pero yo les digo, es complejísimo de leer. Son libros que obviamente bueno, la filosofía de algún modo les ha pasado de
le ha pasado el tiempo, digamos, a esto, pero lo interesante también en este caso es, como decían los antiguos, tu obra es tu vida. ¿No? O sea, vos predicas esto, bueno, ¿qué vida estás llevando? En el caso de Spinoza es muy interesante conocer todo lo que han sido las vicisitudes, cómo llevó adelante su existencia. Y es un hombre sinceramente admirable, un hombre muy joven, que muere muy joven, con 44 años. Tengo en este momento una de estas alumnas que está en Ámsterdam visitando los lugares de Spinoza. Yo estuve el año pasado, no recuerdo si fue en mayo, siempre llueve en Holanda, pero son muy interesantes. Incluso la escultura que se ha hecho sobre Spinoza tiene una figura, un isoedro, que es una figura de 20 lados. Y uno, ves ahí una persona, el que camina por allí, dice, ¿qué hace este hombre? No entiende muy bien, está escrito para con en neerlandés abajo, en neerlandés y en latín, si no me equivoco. Y ahí esa figura geométrica, bueno, eso significa cómo él concebía de algún modo ese universo ordenado que podía explicarse por la razón. Eh, Sorry, yo voy a ir mirando para no perderme, algo escribí acá. Eh, Volviendo a la mente de los jesuitas, me voy a permitir, porque el propio Francisco lo hizo en el año, recibió en el 2021, hace no tanto, a un grupo focolar en audiencia y en Roma, hizo este chiste que circula, es una chanza interna eclesial, de, bueno, que pese a la omnisciencia de Dios hay tres cosas que no puedes saber. Y una era, digamos, repito, ustedes lo buscan, la fecha exactamente es el 21 de febrero y el Papa mismo lo contó un poquito más largo, pero la idea era esta, dice que hay tres cosas que pese a su omnisciencia no puede saber, dice cuánto dinero tienen los salesianos, cuántas congregaciones de monjas hay en el mundo entero y qué es lo que piensa de veras un jesuita. Eh, y les digo que estuvo muy bien que él, siendo jesuita, se haya animado a contar esto. Y es así, es así. Ahí lo tienen ustedes lo estoy viendo acá, a Oscar Ordano, hijo directo de los jesuitas allá y que con quien mucho charlamos sobre el tema de Francisco, por esta cuestión, yo la voy a dejar para las preguntas al final, por esta cuestión, esa doble dimensión que tiene Francisco, ¿no? Digamos, una como sumo pontífice de la Iglesia Católica y la otra, digamos, como qué es lo que representó eh, Francisco internamente para los argentinos. Eh, bueno, no sé por qué las pantallas se me van yendo, pero hay dos amigas, con las dos venidas del derecho, una fiscal en España y una abogada, Verónica Sebastián y Eloísa, y justo me decían, bueno, pues ustedes no quieren mucho ¿qué pasa que no lo quieren al Papa Francisco y demás? Ahí está Verónica, doctora, ¿cómo le va? Y yo le decía, bueno, hay una cuestión, miren, hasta en eso estuvieron emparentados en algún momento. A Borges se lo empieza a valorar más en el exterior. Yo no me acuerdo si fue Pierre Drie de la Rochelle que decía, Borges bien valió el viaje, pues se vino en barco a la Argentina en la década del 50 para conocerlo, y acá todavía se lo criticaba. ¿No? Y con Francisco podría pasar algo lo mismo. Una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es conocer, como algunos dicen, cómo operaba Francisco aquí dentro. Por ahora lo de eso lo dejo para un costado, pero esto es lo que los hace ricos a los dos. Son personalidades complejas, son personalidades que han tenido, digamos, no solo su propia riqueza intelectual, su propia riqueza espiritual y demás. Eso es lo que los hace interesantes. Hemos tenido los argentinos, cada tanto tenemos personalidades notables. Alguien me contaba esto, me hacía notar justamente, ya tenemos a la princesa Máxima también. Bueno, si yo quisiera hablar de la princesa Máxima, lo que creo que tendría que recurrir a las anécdotas. Yo acá me quiero correr de lo meramente anecdótico e ir un poco a ir a algo más profundo, ¿no?
Ya vamos a llegar al tema, vamos a leer ese poema y vamos a tratar de, de verlo someramente. Con este grupo de estudio que yo tengo, le dedicamos 3 encuentros. Nosotros nos reunimos cada 15 días, semana de por medio, porque Borges hay que rumiarlo, ¿no es cierto? O sea, no basta con leerlo, para asimilarlo hay que rumiarlo. Y nos llevó 3 encuentros. Dije, bueno, quise parar allí, pero es, es, eh, es tan rico y tan complejo este poema. Pero bueno, eh, yo les hablaba a Jesucristo en la obra de Borges. Eh, yo no sé si saben que, bueno, pensar que hay 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero los argentinos contamos con un evangelista, que es Jorge Luis Borges. Borges escribió un evangelio. Borges tiene un texto que se llama Fragmentos de un Evangelio Apócrifo. Es un texto muy interesante que se inicia a partir, como los textos antiguos encontrados que faltaban las primeras hojas. Él dice, bueno, las primeras hojas se han perdido y empieza a hacer todo un decálogo, ¿no? Y en un momento dado, uno de esos fragmentos dice, felices los que guardan en la memoria palabras de Virgilio o de Cristo, porque éstas darán luz a sus días. Súper interesante. Yo les comentaba recién, pero cómo él le cuesta asimilar esta segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿ah? Como un Dios que es uno y trino, es uno y tres. Eso está en el, no tanto celebramos la fecha de San Patricio, está el escudo de Irlanda, tiene justamente, es el trébol porque resume en eso se basa San Patricio, ¿no es cierto? Eh, recuerden pero no estar confundiéndolos, pero Borges era hijo, como les dije, de un libre pensador, un hombre que a principios del siglo pasado eh, inducía a su propio hijo a tomar sus propias decisiones. Un dato que quizás poco conocido, ellos le preguntan a los hijos, tanto a Nora, la pintora, como a Jorge Luis, si quieren tomar la comunión. Él les dijo, miren, yo preferiría que ustedes esto lo piensen, ¿no? Bueno, y Borges nunca llega a tomar primera comunión, la hermana sí, él lo dice también, pero quizás seducida por lo que significa la fiesta, el vestido y demás, yo más pensante, porque estuvo muy, muy pegado a su madre afectivamente, pero podría decirles que ideológicamente, sobre todo a su padre, ¿no? Y en ese sentido fue un libre pensador que yo lo respeto horrores en ese sentido. Entonces, y el padre justamente tenían con el padre esta chanza de que a veces leyendo la teología le parecía que estaba más cerca de la ciencia ficción que, digamos, que un dato revelado, ¿no? Y después de haber estudiado teología muchos años, les puedo decir que a veces ocurre eso. Bueno, eso es la fe, ¿no? El creer sin ver. En el caso de Borges necesitaba ver. Bueno, eh, les preguntaba eso, de qué hablamos cuando hablamos de Dios en Borges. Y les decía que les voy a leer una declaración que, aunque fue pública, él, es una expresión que él tuvo, fue invitado en los años 80 a la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Y justamente allí va a decir esto que les voy a leer ahora. No, lamentablemente no me salió impreso en la hoja, pero lo tengo aquí. Miren lo que dijo. Esto fue el 22 de febrero del 81. Recuerden que Borges muere en el 86 en Suiza. Pero en el año 81 él decía, yo tengo un sentimiento religioso. He sido educado como cristiano. Mi familia era católica. Mi abuela inglesa era protestante, anglicana. Sus mayores eran predicadores metodistas. Sabía de memoria la Biblia, de manera que había un ambiente doblemente religioso en casa. Muy católico en mi familia criolla y protestante, anglicano, metodista esencialmente, en mi abuela inglesa. Sin embargo, yo he encontrado siempre una dificultad en la fe cristiana, y esa dificultad es la idea de un Dios personal. Esto es clave para comprender a Borges. No es casual, no me quiero poner
pero que lo haya dicho justamente cuando fue entrevistado en la escuela freudiana. ¿Tá? De algún modo Borges ahí se abre, ¿no? Eh, a raíz de eso, eh, me interesó ir a buscar un libro que ahora me equivoqué y traje otro, de Víctor Frankl, que se llama justamente así, La presencia ignorada de Dios, psicoterapia y religión. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, este médico vienés murió en el año 97, que es el fundador de la logoterapia y el análisis existencial. Pero fíjense, Víctor Frankl se interna a examinar lo que él llama la religiosidad inconsciente y dice así: el análisis existencial se internó en el campo de la espiritualidad inconsciente, al añadir con su logoterapia lo espiritual a lo psíquico, lo espiritual a lo psíquico, hasta entonces único objeto de la psicoterapia. Aprendió y enseñó a ver lo espiritual también dentro del inconsciente, algo así como un logos inconsciente, sumando como nuevo hallazgo el inconsciente espiritual. Esto me parece clave porque Borges al decir, vieron lo que vuelvo, dice, yo tengo un sentimiento religioso, ¿no? Esto es importante. Yo aquí, bueno, me equivoqué, traje otro libro, se llama Ante el vacío existencial. Muchos de mis alumnos que están aquí han oído hablar de esto. Eh, Esto lo hizo Herder, la editorial alemana. Me pareció tan interesante fíjense cuánto dice la cubierta de este libro. Ante el vacío existencial, que hay ahí un marco donde uno le podría poner adentro todo, pero está vacío. ¿No? Acá no hay ni una imagen religiosa, ni nada. Ese es el vacío existencial. Este, lo que hace Víctor Frankl propende a una humanización, ¿no? De lo psicológico, de la psicoterapia, pero esta vertiente yo encuentro, haciendo dialogar a Víctor Frankl con esto que me dice Borges, encuentro que encajan perfecto, ¿no? Esta cuestión de este hombre que, no siendo, digamos, no haciendo una literatura confesional, ¿no? La, la literatura de Borges es absolutamente autobiográfica, ¿no? Incluso Borges en un momento dice, aunque esté hablando de un guapo o esté hablando de un viking o lo que fuera, de algún modo estoy yo ahí metido. Eh, Me parece cabal esta cuestión de Borges de tener ese sentimiento religioso. Alguna vez alguien me preguntaba por mi fe, digo, bueno, yo creo que compartir eso. Digo, si yo hubiese nacido en la India, hubiera tomado alguna de las tantas religiones de la India, no necesariamente hindú, pero lo que fuera, si hubiera nacido en Japón. O sea, ¿vieron? Hay personas que son esencialmente eh, esto, ¿no? De sentirse criatura de un creador. Después pasamos a otra instancia a ver qué tipo de creador es el que Borges va a buscar. Cuando Borges habla de Dios, no necesariamente nosotros como occidentales, argentinos y católicos, muchos, pero no tenía que pensar en el Dios de Jesucristo, tiene que pensar en esa entidad que de algún modo él va buscando. Yo me voy a permitir ahora, si ustedes tienen el poema, leerles este poema. Como les dije, está escrito en 1985, o sea, es un Borges sumamente, ya es un hombre grande, maduro, ya sentado. Eh, no se asusten con el texto, tiene su complejidad, pero van a encontrar allí, perdón, veo que se suben algunos cartelitos, no sé si son para mí o no, yo no hice No, tiempo al... tranquilo, No sé. tranquilo. Adelante, adelante. Ok, ok. No, todo bien. Eh, mm, a ver, es un poema que tiene, hay una especie también de monólogo interior en el texto, y tiene, Borges, a ver, a mí me gusta pensarlo más como un hombre que rozó la sabiduría y que de algún modo desestimó la erudición, pese a que era erudito, pero no propendía a eso, estaba dentro de él. Hay un momento dado, no se asusten cuando habla de la navaja de Occam, la conversión de Guthrum por la espada, ¿no? Traten de obviar eso, no se queden en ese ripio. Vamos a tratar de entender el espíritu de este texto. Dice así, dice, Cristo en la cruz.
Cristo en la cruz, los pies tocan la tierra. Los tres maderos son de igual altura. Cristo no está en el medio, es el tercero. La negra barba pende sobre el pecho. El rostro no es el rostro de las láminas. Es áspero y judío. No lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. El hombre quebrantado sufre y calla. La corona de espinas lo lastima. No lo alcanza la befa de la plebe, que ha visto su agonía tantas veces, la suya o la de otro. Da lo mismo. Cristo en la cruz. Desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera. Piensa en una mujer que no fue suya. No le está dado ver la teología, la indescifrable Trinidad, los gnósticos, las catedrales, la navaja de Occam, la púrpura, la mitra, la liturgia, la conversión de Guthrum por la espada, la Inquisición, la sangre de los mártires, las atroces cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano que bendice ejércitos. Sabe que no es un Dios y que es un hombre que muere con el día. No le importa. Le importa el duro hierro de los clavos. No es un romano, no es un griego, Gil. Nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel. El alma busca el fin. Apresurada. Ha oscurecido un poco. Ya se ha muerto. Anda una mosca por la carne quieta. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? El irlandés en la cárcel, bueno, es una referencia a Oscar Wilde y a, recuerden que le escribe la bala de la cárcel de Reading. No sé si ustedes se han dado cuenta, es un texto dinámico. Cuando empezamos a leer el poema, Cristo estaba vivo. Hay todo un monólogo interior de él en ese momento. Fíjense que Borges se va de algún modo a meter en la dimensión eh, humana. Es cierto, es el Hijo de Dios encarnado, pero él no ve a Dios, ve al hombre que sufre. O sea, quiere ver, eh, quiere ver porque quiere comprender. Está como nosotros. ¿Para qué carajo estamos aquí en esta vida? ¿Para qué, por qué nací? ¿Cuál será? No, no solo cuál es mi destino, sino por qué y para qué estoy puesto acá en la existencia. Eh, Hago un pequeño inciso. eh, a mí Borges me salva la vida el día que yo, ya mis alumnos acá me lo han escuchado alguna vez, el día que yo tengo que sacarme el cuellito del Clergyman y meterme en la vida de vuelta, es muy fuerte porque perdés algo muy identitario. Y hasta, nada, hasta para hacer un trámite, hasta para salir, hasta cómo te reciben. Yo daba clases en ese momento, y Borges vino y me ayudó. La verdad que el camino de búsqueda que me enseñó a transitar Borges fue maravilloso. Le agradezco a él porque estoy sí, vivo en muchos aspectos gracias a él. Em, pero no sé si se alcanza a dimensionar qué es lo que Borges entiende por ese camino de búsqueda, qué es lo que Borges entiende por, por ese hombre al cual él mismo no pudo comprender, pero que se mete con cuestiones, habla del Vaticano, que bendice ejércitos. Escribir este poema en 1900, publicarlo en 1985, a los 85 años, cuando ya Borges estaba hecho, le trajo muchos inconvenientes, incluso dentro de su círculo de amigos. En Borges se da una paradoja. En un momento dado, las amigas le dicen, George, vos decís que no crees en Dios, pero estás todo el día hablando de él. Y él la iba a citar
a San Agustín cuando dice, bueno, efectivamente nuestro Papa Agustín, ¿no? Cuando dice, eh, Dios, aún encontrado, debe seguir siendo buscado. ¿Y por qué? Claro, estamos hablando de algo infinito. ¿No? O sea, nunca vamos a poder abarcar la totalidad porque somos, este, nuestra finitud nunca va a poder abarcar. O sea, aunque lo hayas encontrado, eh, o sea, el que no creía les responde a esas personas, a esas amigas, a las hermanas Grondona, les responde de este modo, les responde hasta con una cita teológica. Porque él en un momento dado se revela contra su madre. Dice, yo me hago preguntas que ellos nunca se han hecho. Y en ese momento no se hablaba de la zona de confort, ¿no? Pero muchos católicos o cristianos, eh, digamos, es como que la fe es una suerte de posesión. Y bueno, ahí me quedo. En el caso de Borges, no. Miren, quiero recordar a quien era mi, mi director espiritual, ¿no? El sacerdote Armando Ferrecho, un tipo había estudiado en el colegio Newman, y en un momento dado él deja el sacerdocio. Ahí estuvo también toda esta situación que me hace a mí replantearme un montón de cosas, justamente siendo canonista, él deja el sacerdocio, y un día eh, lo encontré rezando y me decía que estaba rezando porque tenía miedo de perder la fe. Yo decía, ¿cómo es fe? Yo era joven en ese momento, tenía 20 y pico años. No creí que yo entendía la fe como una posesión, y no, es algo que tenés que estar regando todo el tiempo. Y en la medida que tenés cada vez más este, eh, dudas, en la medida que creces intelectualmente, también uno es más, va complejizando esa idea juvenil o ese ímpetu juvenil que uno tenía, ¿no? Seguimos adelante. Les decía, voy a hablar ahora del Dios de Borges y el de Bergoglio, ¿no? Son obvias las diferencias. Hoy leo un momentito eh, hay tanto que para no perderme voy a usar esto como una ayuda a memoria. Son obvias las diferencias entre el Dios posible de Borges y el del Papa Francisco. En esencia, Borges, como les decía, cuestiona la idea de un Dios personal, mientras que el Papa no solo cree, sino que predica, y es jefe de una iglesia que predica a un Dios uno y trino, y que por amor se ha encarnado. No obstante, puede aceptar la existencia de un propósito moral en el universo. Eso es muy interesante y eso es también eh, muy espinociano. Estas son las obras completas otro de los tomos de las obras completas de Spinoza. Borges no se identifica con la idea tradicional del Dios cristiano, un ser sobrenatural que juzga los actos humanos. Si bien hace uso del concepto de Dios para reflexionar en su obra sobre la naturaleza humana, la existencia y el destino, en textos como el ajedrez, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando dice que Dios detrás de Dios la trama empieza? O sea, siempre está presente la idea de Dios. De vuelta, corrámonos, no es el Dios el Dios cristiano de las estampitas, ¿no? Eh, Les habla de la manifiesta inquietud por lo trascendente. Acá les quería leer esto. El 28 de septiembre del 63, Borges está hablando con Adolfo Bioy Casares. No sé si ustedes lo saben, Adolfo Bioy Casares escribió un libro que se llama Borges, que es lo que los estudiosos de Borges le llamamos la Biblia. Son 1600 páginas, un tomazo inmenso, donde Bioy fue registrando. Borges iba a comer a la casa de Bioy por las noches. Bioy después lo llevó a su casa en auto, y Bioy decía, che, hablar con este tipo es maravilloso, y se tomó el trabajo de ir registrando esas entradas. El 8 de enero, es un jueves, en 1970, Bioy toma la palabra y le dice, a veces me parece que mucha gente no tiene ninguna preocupación ética. No leyeron a Epicteto ni a Marco Aurelio. Y Borges dice, por eso creo que el protestantismo es mejor que el catolicismo. El protestantismo lleva a los hombres a pensar en problemas de conducta, a vivir éticamente. El catolicismo está preocupado por la liturgia.
y me salté el 28 de septiembre del 63, Borges le decía, si yo fuera cristiano, me haría protestante. No Church of England, sino presbiteriano, Church of Scotland, una iglesia sin obispos bien abstracta. Es interesante, recorriendo Escocia, precioso, pero la iglesia de Edimburgo, justamente, es muy difícil conseguir que estén las iglesias abiertas, pero el escudo de la iglesia de Edimburgo es muy, muy bonito, después si quieren búsquenlo. Eh, pero ahí no hay obispos. Hay toda una cuestión con los episcopalianos y demás, pero a partir de no me acuerdo de qué siglo fue, que es una iglesia donde hay digamos, un consejo presbiteral, por eso se llama iglesia presbiteriana. Entonces, Borges, fíjense, toda esta cuestión de las jerarquías, toda la cuestión de la sumisión, los dogmas, eso, lo mismo que a Spinoza, lo mismo que a Spinoza, brevemente. Cuando Spinoza o sea, fue formado para llegar a ser rabino, y quien lo forma, él, reconoce en Baruch Spinoza otra de las paradojas. Un hombre que se llama Baruch, bendito, termina siendo maldecido, ¿no? Porque es excomulgado y no sé si han leído, se escribe con H, el Erem, que le hacen la sinagoga de Ámsterdam, es que es terrible, ese maldito seas cuando te despiertas, maldito cuando te acuestas, maldito quien hable contigo, maldito quien te compre algo, maldito a quien le vendas, maldito. Es terrible, es terrible. Miren que conozco mucho lo que es la Inquisición y la Inquisición española, me ha tocado estudiarlo. Pero esto es terrible, pero justamente un hombre que llamaba bendito, y lo critican por ateo, alguien que creía que Dios era todo, que Dios estaba en todo. Bueno, esas son las paradojas humanas. Este hombre que lo formaba, él después lo supera en conocimiento, y él, estoy hablando de Spinoza ahora, ¿no? Y justamente no se quería rebelar contra ese rabino porque le tenía respeto, y Spinoza fue un hombre que muy, muy, muy tranquilo, muy querible. Es muy interesante, hay dos biografías que se escribieron, ni bien murieron, ni bien muere Lucas, no me acuerdo cuánto, pero un médico, y el otro, ya les digo, que es Jean Coleridge, que si lo pueden, las pueden buscar esas biografías, son casi agiografía, justamente, agiografía es la vida de santo, porque es eh, francamente, es una suerte, tanto Spinoza como Borges son casi unos santos. Aquí en mi biblioteca tengo un libro que se llama así, Los santos paganos del Antiguo Testamento. Claro, antes del advenimiento de Cristo no podían ser considerados santos, pues, bueno, pero son como santos paganos. Personas que vivían lo que predicaban. Y su mayor, digamos, su mayor pecado fue hacer uso de la razón que Dios les dio. O sea, eh, Spinoza decía, bueno, yo no le quiero hacer caso a las Sagradas Escrituras. Recuerden que la Biblia es justamente eso, ¿no? Un libro, colección de libros. Hay una cantidad de libros en el Antiguo Testamento y nosotros, los cristianos, católicos o no, en el Nuevo Testamento, que están las cartas apostólicas, el Apocalipsis, los Evangelios y demás. Este, pero lo que le costaba comprender eso, le costaba comprender eso a Spinoza. Ah, y antes que me olvide, fíjense, cuando Borges, también unos antes de morir, años antes de morir, saca una colección que se llama así, Jorge Luis Borges, Biblioteca Personal. ¿Ya? Iban a ser 100 libros, que al final quedaron en 74 porque él muere antes. El número uno está dedicado a Julio Cortázar, porque si nos situamos epocalmente, en esa época tenías los cortasarianos, estaba también por allí Sábato, había otros escritores, pero Cortázar, Sábato eran una especie como de los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? ¿Quién estaba con el más clásico? Pero esta colección, el tomo 2 y 3 les muestro, bueno, el 2 son los Evangelios Apócrifos. Borges ya los dos primeros, el uno y el dos. O sea, y Borges hace una introducción magnífica. Vamos a leer un fragmento. O sea, fíjense, elige para dentro de la literatura los evangelios apócrifos.
hay muchos cristianos católicos que no saben que existen. Son esos libros que, digamos, no ingresan dentro del canon, pero se consideran posteriores, y bueno, no. Pero el conocimiento que Borges tenía de la Biblia es impresionante. Brevemente, acá me había anotado, eh, les decía, la teología y sobre todo su fuente, la Sagrada Escritura, ha sido arcana voz tutelar en Borges, y numerosísimas las diestras menciones en su obra al Antiguo y el Nuevo Testamento, y en menor medida otros libros sagrados que no corresponden a la tradición judeocristiana. Entre sus textos cabe mencionar el cuento de los teólogos, cuento difícil si los hay, está del 49 del Ares. Otro, la secta de los 30, que es un relato eminentemente teológico escritural. O las citas al cuento La intrusa, donde hay, en el epígrafe está, hay una cita a la segunda carta de los Reyes, capítulo 1, 26. O El impostor inverosímil Tom Castro, donde se habla del Salmo 107, 23. El prólogo de 1954, que es al capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 22. Estas son citas que él pone, Borges. Un tipo que uno dice, bueno, pero no iba a misa, no tenía fe. Bueno, además del funesto Avelino Redondo, que antes de su magnicidio reza y lee la Biblia por las noches. Múltiples referencias y numeraciones dispersas en cada uno de los géneros que abordó, a las que habría que agregar los poemas. Hay un poema que se llama así, Juan 1.14. ¿Qué es Juan 1.14? Capítulo 1 de Juan, versículo 14. Uno en el 64 y otro en el 69. Si yo les digo, miren, lean este poema, me van a decir, Augusto, sí, pero hay dos que se llaman exactamente igual. O sea, si Borges es complejo, si Borges es laberíntico, para colmo tiene esto. Poemas que se llaman exactamente igual. Pero aquí muy cerquita del cementerio de la Recoleta, y alguna vez fui con mis alumnos en una visita guiada. Yo vivo muy cerca de la casa de Borges, acá en Quintana 222, yo vivo en Montevideo y Guido, una cuadra y media, y vivía Borges, ¿no? Eh, Alguna vez le dije a los alumnos, bueno, lean el poema La Recoleta, y me había olvidado, Borges tiene 3 poemas que se llaman La Recoleta. Eh, Uno de ellos, magnífico, dice estas cosas, pensé en la Recoleta, en lugar de mi ceniza. Y hoy está descansando en Plainpalais, Suiza. Seguimos. Les decía, eh, tiene otro texto que se llama así, Eclesiastés 1.9. Otro texto que se llama Mateo 25.30. No me detengo, solamente primero está el versículo, el capítulo, después el versículo. Otro poema, Lucas 23, el poema Cristo en la cruz. Y después tiene un cuento que se llama El Evangelio según Marcos, donde Borges informa respecto del protagonista, que se llama, ¿cómo se llama? Ah, bueno, acá tengo alumnos, no les quiero tomar, no les quiero tomar examen. El personaje del cuento Evangelio según Marcos se llama Espinosa, con el apellido distinto de S y la Z, que es el que adquieren ellos cuando se van, digamos, ellos nace Espinosa, la familia de Baruch Espinosa era de Espinosa de los Monteros, en España, después pasan a Portugal y después eh, pasan a Ámsterdam. Ámsterdam siempre tuvo fama de, no, fama y uno pasa de las jeringuitas, siempre fue una ciudad muy tolerante, ¿no? Pero el personaje del cuento de Borges se llama Espinosa. Si lo agarrás, y si no, no pasa nada. El texto es magnífico, pero cuando te das cuenta que, que también es un homenaje velado al apellido con la primera grafía de Baruch Espinosa, es apasionante. Seguimos. Ahí está. En el Evangelio según Marcos, informa Borges respecto del protagonista. Es explorando la casa, vio con una Biblia en inglés. ¿Ah? Que es, bueno, hemos hablado de esa Biblia en inglés, pero bueno. Para introducir de un modo netamente autobiográfico. Miren lo que dice. Su padre, que era libre pensador, como todos los señores de su época, lo había instruido en la doctrina de Herbert Spencer. Pero su madre, antes de un viaje a Montevideo, le pidió que todas las noches rezara el Padre Nuestro e hiciera la señal de la cruz. A lo largo de los años, no había quebrado nunca esa promesa. Esto está en el personaje de Avelino Arredondo. Avelino Arredondo, no quiero abrumarlos, pero es un
existió un magnicida que vivió en Uruguay, mata al presidente Iriarte Borda. Yo no sé si aquí... Ah, está Cecilia Barnech. Cecilia Barnech, estás en Montevideo. Cecilia Barnech se doctoró con este tema. Cecilia estaba preparando su doctorado en Derecho. Nos encontramos siempre en la playa allá en Uruguay. Y nada, yo había dado una charla ahí en Punta Ballena y entonces me dice, mira, estoy preparando esto, el tema ella quería trabajar el tema de lo justo, si no me equivoco, Cecilia. Yo te dije, no, mira, anda por este lado, porque el tema de los justos tiene que ver con una cuestión religiosa también. Pero para el tema de la justicia, me pareció que esto, porque un pariente de Borges fue defensor de Iriarte Borges. Bueno, y ella después me manda su tesis doctoral, donde amablemente me cita, pero justamente es este tema, este Iriarte Borda. Esto que hace Iriarte Borda, que Borges pone en su personaje, es él. ¿A quién le piden antes de un viaje a Montevideo que rece el Padre Nuestro y que siempre cumplió? Es el propio Borges. Entonces, el propio Borges, porque como hay un homenaje íncito también a su madre, él lo incorpora. Es más, quienes están con Borges en el momento de su muerte, dicen, Borges murió. Sorry, ¿hay algún microfonito abierto? Estoy en eso. Ahí está Ay, silencio. gracias. Tal vez era más interesante enterarnos lo que hablaba esta señora por teléfono, pero bueno, este, volvemos aquí. Borges muere rezando el Padre Nuestro. Jean-Pierre Bernays, que era el editor de él al francés, en la Pléiade, dice, Borges muere rezando el Padre Nuestro en inglés antiguo, en anglosajón, en francés y en español. Este hombre que dice, yo me quiebro hablando de estas cosas, ¿eh? Este hombre que dice que no lo veo, que no lo vi a Jesucristo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, sigo adelante. Les decía, el Dios de Borges y Bergoglio. Como ven, es muy distinto. Eh, Bergoglio obviamente está hablando de Jesucristo. ¿Tá? Él usaba, digamos, los símbolos religiosos de la persona. Es un hombre cristocéntrico, ¿tá? Como la iglesia. Entonces, en ese sentido, Borges, si bien reconoce en Jesucristo un personaje, un verdadero maestro, él lo pone a la altura de Buda, de Sócrates, un hombre que dejó una enseñanza eh, que, que de algún modo lo ha marcado a él. Insisto, le cuesta reconocerlo en el plano teológico como segunda persona de la Santísima Trinidad. Eh, a ver, bueno, esto lo comenté, un segundito, no quiero perder. Ah, bueno, acá. Jesús Nazarenus Rex Iudeor. Es el INRI, el cartelito que está arriba de cuando lo crucifican a Jesucristo. Borges tiene un texto que se llama así, Paradiso 31108. Es un texto de 1960. Está hablando del paraíso de Dante. Su texto está fundado en la Divina Comedia. Y ahí dice, es maravilloso esto, dice, todos querrían ser aquel peregrino que en Roma ve el sudario de la Verónica y murmura con fe, Jesucristo, Dios mío, Dios verdadero, así era pues tu cara. Yo digo, ¿cómo sabía todo esto? Este es el Mandilion, ¿está? El Mandilion, el manto sagrado. Aquí está Verónica de Sebastián, así nos saludó, la abogada española que está allá. Saben ustedes que no conocemos el nombre de Verónica, la mujer que le da a Jesús el manto con el cual él se enjuga. ¿Se acuerdan ustedes del origen a ver, el nombre empieza allí. Verónica significa Vero icono. Yo estoy viendo acá el último de los iconos que pinté. Es una experiencia muy linda esa de pintar iconos. Aprendí en el seminario y después seguí un tiempo hasta que después no me pareció una falta de respeto seguir pintando por estas dudas de fe que yo tenía.
pero significa eso. Eijón en griego significa imagen. Oh, Verónica Dios. significa verdadera imagen. O sea, ¿por qué? Porque en esa tilma quedó, en ese mandilion, quedó plasmado el verdadero rostro de Jesucristo. Pero qué conocimiento, ¿cómo sabía Borges todo esto? Yo he hablado gente, comillas, ¿no? Gente muy católica, gente que va a misa. Uy, no sabía, no conocía este origen y demás. A ver, tengan cuidado, chicos, que se les abren los micrófonos. Les decía, aunque no tan advertido a primera vista, cabe reconocer que las páginas de Borges abundan en sus menciones a Dios, en particular a la figura de Jesucristo, el Cristo histórico tanto como el de la fe, siendo bastante más que el apagado eco de un silencio, mucho de su poética, sin llegar a ser, claro, poesía confesional, se halla traspasada por el misterio trascendente. De vuelta, Borges es alguien que quiere ver. Borges quiere ver, quiere conocer, quiere saber. Dios le dio una inteligencia, como Spinoza, y con el uso, con la razón, trata de conocer. Faltó ese salto al vacío que representa la fe. La fe de algún modo es eso, un salto. Y algo que, recuerdan ustedes, cuando Tomás le dice, bueno, pero quiero poner la mano en tu costado, y dice, bueno, mira, dices aquellos que creen sin ver. Eso es la fe. No hace falta que... A Borges le faltó dar ese último salto, pero gracias a eso es que escribe todos estos textos. A mí, ya les digo, cuando yo hago el raconto, y me faltan acá más todavía, ¿no? No los quise abrumar. Cuando hago el raconto de todos los textos que Borges aborda respecto de, de la Sagrada Escritura, la verdad que abrumo. Pero miren lo que él dice. Lo que importó al principio fue la buena nueva de que el Hijo de Dios había sido durante 33 años un hombre flagelado y sacrificado, cuya muerte había redimido a todas las generaciones de Adán. Esto, el que está hablando es Borges, ¿eh? Dice, más allá de nuestra falta de fe, Cristo es la figura más vívida de la memoria humana. Le tocó en suerte predicar su doctrina que hoy abarca el planeta en una provincia perdida. Sus 12 discípulos eran iletrados y pobres. Salvo aquellas palabras que su mano trazó en la tierra y que borró enseguida, no escribió nada. También Pitágoras y el Buda fueron maestros orales. No usó nunca argumentos, la forma natural de su pensamiento era la metáfora. Para condenar la pomposa vanidad de los funerales afirmó que los muertos enterrarán a sus muertos. Para condenar la hipocresía de los fariseos dijo que eran sepulcros blanqueados. Joven, murió oscuramente en la cruz, que en aquel tiempo era un patíbulo y ahora es un símbolo. Sin sospechar su vasto porvenir, Tácito lo menciona al pasar y lo llama Christus. Nadie como él ha gobernado y sigue gobernando el curso de la historia. Esto es parte del prólogo de los evangelios apócrifos que están en su obra. Miren el conocimiento que tiene Borges de la figura de Jesucristo. Pero ven que dice, más allá de nuestra falta de fe. De algún modo lo pone en plural, pero en ese plural se incluye, ¿no? A Borges, bueno, seguimos. Muy bien. Me quería detener en ese pasaje que yo les dije, les recité en memoria antes del poema cuando dice, no lo veo, pero lo seguiré buscando hasta el último de mis pasos sobre la tierra. Yo les decía, es en dicha confesión donde la fe de Borges se salva. Es punzante querer creer, que es asimismo declaración de búsqueda incesante. Miren lo que dice Martin Heidegger en Caminos del Bosque. Un librito, Heidegger es complejo, pero este es un libro accesible. Dice, esos hombres no son no creyentes porque Dios, en cuanto Dios haya perdido su credibilidad ante ellos, sino porque ellos mismos han abandonado la posibilidad de creer en la medida en que ya no pueden buscar a Dios. Bueno, justamente ahí no está Borges. Borges nunca perdió la posibilidad de buscar a Dios. Eso es lo interesante. En este texto del
85 lo marca claramente, ¿no? Para no pocas personas, el creer, incluso la necesidad de creer en algo o alguien, deviene imperioso como la condición misma de vida. Y yo les decía, este poema, los místicos hablan de lo que se llama sed adentro. Esa sed, o sea, y es interesante la bisemia, sed adentro, o sea, seamos interiormente, pero aparte esa sed que está dentro de algunos de nosotros de querer saber, de querer conocer, ¿no? Esa sed adentro de la que hablan los místicos, siempre la tuvo Borges. Entre uno de los místicos contemporáneos podemos citar al padre Hugo Mujica, eh, no al cura Villero, sino a Hugo Mujica, que también vive aquí cerquita, que él tiene un texto que se llama así, justamente, Sed adentro. Muy bien, un segundito. A ver. Ah, eh, perdón, acá me queda algo más que quería decirles. Em, es el hombre que no reniega de la posibilidad de creer que expresa Heidegger y ejerce su libertad de búsqueda. Gianni Vattimo, pensador y filósofo posmoderno, es de lo que catalogó a este tiempo como el del derrumbe de las certezas, y en su libro, Creer que se cree, asume la fe más como salto que como certidumbre. Y esta es la diferencia del Dios de, de, del Papa Francisco, ¿no? Acá volviendo a esto, o sea, no me interno en la fe de un Papa porque más o menos podemos saber de qué está hecha esa fe, ¿verdad? Pero en el caso de Borges no hay certezas, no hay certezas. De vuelta, justamente en ese espacio, en ese paréntesis, en esa incerteza, es donde Borges empieza a buscar. Lo que les decía al principio. Si Borges hubiera sabido, si Borges hubiera conocido, tenido certeza, hubiera escrito poesía confesional. Lo que hace aquí es la poesía del no saber. Con los místicos, la nube del no saber. Hay un tratado místico medieval británico que se llama así, la nube del no saber, ¿no? Porque se está en esa nube del no saber. Con multitud de óbices y reparos, Borges se pondrá, sin embargo, en camino, al menos poéticamente, y al fin último de sus pasos por la tierra, sorprende a propios y extraños. Lo que les decía esto de que al final este hombre que no veía escribe este poema. Y escribe ese poema y aparte muere rezando eh, el Padre Nuestro en 4 lenguas. Eh, Les voy a leer una cita de Víctor Frankl y después creo que podemos ir ya, eh, no sé si a las preguntas, bueno, creo que me puedo extender un poquito más, no los quiero cansar. Saben ustedes que Víctor Frankl, un médico judío, fue deportado a Auschwitz eh, y estuvo ahí, muere su mujer, mueren amigos, mueren parientes y demás, que escribe, este, a partir de ahí uy, se me fue el nombre ahora, por Dios, de alguien que me ayude, es famosísimo el libro de Víctor Frankl. Eh, Ay, ¿nadie se acuerda? Please. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido, sorry, ahí está. El hombre en busca de sentido. Cuando él dice, cuando vos tenés un sentido, ya está, no importa el cómo. Si vos sabés el por qué, el cómo no importa. Y después tiene El hombre en búsqueda de Dios, ante el vacío existencial, muchísimos otros libros. Pero fíjense, eh, según Frankl, el hombre se halla en permanente búsqueda de sentido y no solo se ve dominado, como pretendió Freud, por una impulsividad inconsciente, sino que subyace en él una espiritualidad inconsciente. Esa espiritualidad que acaso, poco por cocorito, por sentirse un poquito, hemos emparentado a su padre, este libre pensador, porque tal vez no supo que tenía, ¿no? Pero ciertamente. Miren lo que dice Víctor Frankl, algo así como una religiosidad inconsciente, en el sentido
y un estado inconsciente de relación a Dios, que aparece como una relación a lo trascendental inmanente al propio hombre, aunque a menudo latente en él. Yo leo esto, y esto es Borges. Digo, esta especie de fe inconsciente viene englobada en el concepto de su inconsciente trascendental, significando que hay una tendencia inconsciente hacia Dios. Y aclara Franklin, entre paréntesis, inconsciente, pero intencional. Qué bárbaro. Precisamente por ello hablamos de la presencia ignorada de Dios. Creo que en Borges está esa presencia, está esa búsqueda. Eh, Muy bien, un segundito. Eh, creo que estoy bien, ¿no? Con el tiempo. Creo que hemos Sí, venido. sí, sí, Augusto, pero déjame interrumpir un poquito, un Sí, solo comentario, porque veo que está Elvira Corrales y ella conoce muchísimo de Víctor Frankl, porque incluso hasta creo que estuvo con él. No sé, Elvira, ¿vos me podés comentar? Está cerrado tu micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola. tarde. Sí, sí, felizmente yo tuve la gracia, digamos, de conocerlo personalmente, ¿no? De tener alguna comunicación por escrito con él, porque yo estoy acá en Mendoza, él estaba el doctor Lazarte, con quien me formé en la carrera de psicología, y ellos tuvieron una relación muy importante, muy profunda, y Fran dijo que en realidad el que había conocido mejor su pensamiento y comprendido mejor su pensamiento había sido Lasarte. Y cuando estuvo en Mendoza, que se le dio el doctorado honoris causa en la Facultad de Aconcagua, nombró a Mendoza la cuna de la logoterapia a raíz de eso, ¿no? Sí, sin duda, lo que usted ha leído es maravilloso. El tema es que en verdad Frank no se queda en la inmanencia, ¿no es cierto? Él es un judío religioso, uno de sus parientes fue uno de los rabinos más importantes de Austria, y por eso él habla de la trascendencia y de la supratrascendencia también, ¿no es cierto? Lo interesante es cuando el respeto, digamos, que él tiene y, y la profundidad que tiene en relación a la búsqueda de Dios, porque en esta búsqueda de sentido, él dice, bueno, aunque no lo encontremos, hay que ponérselo al sentido a la vida. Y entonces dice, bueno, esto se accede a él a través de unirse a una idea, a Dios o a un amor. O sea que ahí deja abierta, digamos, la parte, la parte interna de su Dios inconsciente. Porque en verdad, para los psicólogos ha sido extraordinario el aporte de Freud, de Frank, porque se incorpora en realidad por primera vez a la psicología el espíritu. Entonces, esto es realmente muy importante porque teníamos el inconsciente instintivo de Freud, el colectivo de Jung, y después viene, ¿no es cierto?, Frank con esta idea del inconsciente espiritual. Y en donde él dice que también hay valores espirituales reprimidos, así como hay instintos reprimidos en el inconsciente instintivo freudiano, digamos, él habla de los valores espirituales reprimidos en el inconsciente espiritual. Esto, aparte de que me parece así un descubrimiento, un aporte extraordinario, no solo para las ciencias sociales en general o la filosofía, sino para nosotros los psicólogos en lo que ha sido la terapia, ¿no?
Así que bueno, Frank sería también otro tema, pero aún Seguramente. realmente un ser extraordinario, extraordinario, porque haber vivido, yo creo que algo de lo peor que el ser humano pudo vivir, salir de este campo de exterminio y decir, a pesar de todo, sí a la vida, me parece así un canto a la vida increíble, ¿no? Y que lo sostuvo hasta el fin de sus tiempos, dando conferencias y en sus libros y ayudando a tantas personas. Exacto. Entonces, Muchísimas gracias, muchísimas ah, gracias. Al Gracias, respecto, Elvira, gracias. gracias. Yo de el- todas maneras, ya que te interrumpí, Augusto, sí, y ¿me dejas bueno, que le responda algo, por favor, a sí, Elvira? sí, dale, 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 dale. Respecto de la cuestión del sentido, en Borges es clarísima. Borges, miren que las tenía todas para, para haberse rendido ante la existencia. Un Ujú. lector como él, eh, un, un amante de las bibliotecas, quedar ciego, un hombre que le fue mal también en las cuestiones amatorias, tuvo varias, muchas derrotas. Bueno, la biografía de él que escribió María Esther Vázquez, que fue una de las novias que lo deja por otro poeta, es Borges, Esplendor y Derrota, ¿no es cierto? Pero Borges, recuerdan cuando escribe el poema de los dones, es un poema absolutamente estoico, ¿no? Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que me dio la vez los libros y la noche. O sea, se queda ciego, lo hacen director de la Biblioteca Nacional y él sigue para adelante. Y un fragmento de un texto que yo lo tengo marcado aquí en casa, que él escribe ya, digamos, en el ocaso de su vida, dice, a veces siento que soy tierra, cansada tierra. Sigo, sin embargo, escribiendo. ¿Qué otra suerte me queda? ¿Qué otra hermosa suerte me queda? Esto de, fíjense el sentido, ahí está el sentido. Eso es lo que a Borges lo hizo llegar hasta el final. Repito, quién es. Bueno, Héctor Bianciotti, un escritor argentino, nacionalizado francés, que después ingresó a la Academia Francesa de Letras, también estuvo allí en el lecho de muerte. Y es muy interesante, dos personas que Borges valoraba mucho, tanto Séneca como Sócrates. Él tiene una muerte de algún modo socrática, porque muere conversando. Y hasta el último de sus, o sea, muere dialogando de algún modo con algunos, entre comillas, discípulos que estaban allí. Pero esa cosa de no derrumbarse, de seguir adelante. Yo creo que yo he tenido, mis alumnos lo saben, siempre en mis grupos hubo médicos psiquiatras, bueno, aquí está el doctor Castellá, ahí en Buenos Aires, eh, médico psicoterapeuta, he tenido psicólogos, si no lo conocen a Gabriel, después googleen el nombre, es autor de unos libros maravillosos. Justo hoy estuve aquí repasando uno de tus libros para esta charla. Y tuve durante unos cuantos años dos psicólogas que me mandaban a sus pacientes para leer a Borges, porque a raíz de que descubrieron que leyendo a Borges algo pasaba en sus vidas. El otro día lo comentaba yo en una clase, Ian McEwan, este escritor británico, decía que leía a Borges, que leer a Borges corría el mobiliario mental. ¿Ah? O sea, porque, fíjense, apela a cuestiones del modo de, o sea, no solamente lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? Entonces, nos va corriendo los muebles adentro de la cabeza. Pero también espiritualmente, yo lo he comentado aquí, en la época de la pandemia, escuchando un día a Fernández Díaz, un hombre que está en las antípodas de Francisco en este caso, ideológicamente, pero que es un hombre como bastante duro y demás, él decía que cómo él también lo había salvado la literatura de Borges. Se expresa con Borges con un agradecimiento y sé que a mucha gente le ha hecho muy bien espiritualmente, lo que recién eh, comentabas vos, Elvira, hay una dimensión espiritual y eso es lo interesante, no te lo vi. A ver,
si uno a alguien le regala un libro, una encíclica, un motu propio, lo que fuera de un papa, es difícil que lo lea. En cambio, un libro de Borges, bueno, tal vez lo abra. Y va a encontrar ahí una dimensión espiritual, trascendental, eh, que de algún modo obra en el lector, obra en el lector. Así que, perdón, hasta ahí, pero quería comentar, hacer este comentario del sentido en Borges, esta cita que les decía sobre Borges escribiendo hasta el último de sus días y eso, sentirse él, fíjense qué linda imagen. A veces siento que soy tierra, coma y agrega, cansada tierra, sigo sin embargo escribiendo. Ay, sí, Raúl, te escucho. Bueno, en realidad hay tanto, tanto, pero voy a comentar algo que lo charlamos con Augusto antes de la preparación de esta charla y, y alguna expresión de él que me resultó muy simpática, porque en realidad al principio me había dicho Augusto que íbamos a hablar de Borges, íbamos a hablar de Einstein, íbamos a hablar de Spinoza y quedaba eso, digamos así. Y después me expresó Augusto como murió el Papa Francisco en ese pequeño periodo, entonces me mandó a decir, paren las rotativas, porque ya habíamos emitido todo el flyer, el papel y todo. Entonces, paren las rotativas porque en base a esto quiero ver a Dios entre Borges y el Papa Francisco. Nos olvidamos de Einstein, por supuesto. Ahora apareció Víctor Frankl, que alegro, pero no nos olvidemos de Einstein, porque también él, cuando le preguntaban de Dios, decía, lean a Spinoza. Yo Yo, creo en el yo, Dios de Spinoza. claro, y yo creo en el Dios de Spinoza. Y tiene tantas cosas interesantes todo eso, porque eso hace eh, que no busquemos intermediarios, porque entre Dios y yo no tengo intermediarios, no quiero intermediarios. Y sin embargo, las religiones en general siempre han puesto el intermediario, y a veces con mucho más lujo de lo que tendrían que tener. Bueno, no quiero extenderme con esto porque sería charla para que nos podamos extender 3 días y 3 noches seguidas. Sí, no, Pero Raúl, yo creo que eso es lo que, si a ustedes están de acuerdo, todos los años me invitan a hablar alguna vez, lo podríamos dejar para el año que viene, justamente el, eh, la cuestión, digamos, esa búsqueda a partir de Borges, Spinoza y Einstein, porque ahí hay un punto de contacto. Como ven, eso es otro tema simple, ¿no? Siempre me meto, a mí me pasó, perdón, cuando yo pintaba, en realidad, quien pinta iconos en realidad se llaman escritor de iconos, ¿ah? O escritor de sí, iconos, como se pronuncia exactamente ahí, sí, estábamos una vez, yo no sé, bueno, justo creo que estaba celebrando misa un sacerdote amigo ahora que no podía estar, pero con quienes pusimos en Estados Unidos los iconos. Y él vivió muchos años en Washington por su padre y demás, y las conferencias las daba él, tenía un inglés perfecto. Pero nos preguntaban justamente porque el icono se escribe, ¿tá? Se pinta, pero se escribe, digamos, eh, con rigor, ¿verdad? Sobre una tabla de madera que hay que dejarla descansar, se pinta con la yema del saca el huevo, la yema del huevo, con pigmentos que se traen de afuera. Es una complejidad. Y para la mente yankee les llamaba la atención, sí, pero eh, si está eh, Arts and Crafts, ¿para qué? Para- ¿Por qué todo ese trabajo? Y nosotros tratábamos de hacer digamos, seguir la técnica medieval, ¿no? De sí.
iconos bizantinos, los iconos rusos, griegos, este, y evidentemente tengo una, una devoción por estos temas complicados, ¿no? El tema de, perdón, hoy reconozco que hablamos poquito hasta ahora de Francisco, más allá de el encuentro que tuvieron. Yo he encontrado incluso videos a raíz de esto, o gente que me mandó eh, el Papa recitándolo a Borges en distintas eh, actividades, distintos eventos religiosos que ha hecho. Tenía una, perdón, en Amoris Laetitia, es una, yo no recuerdo si era una encíclica o un motu propio, él lo cita a Borges, lo cita a Borges, lo cita, cita un verso de un poemario de Luna de Enfrente, lo cita sin nombrarlo, después a pie de página sí explica quién es. Pero ya les digo, es un hombre que no solo lo frecuentó a Borges, no solo lo conoció, sino que eh, lo invita a dar esa charla, lo enseñaba en su clase de literatura. De hecho, hay un libro en Santa Fe, que justamente el ingeniero Oscar Ordano me regalaba una fotocopia de ese libro, de, donde está el prólogo de Borges y los cuentos que esos alumnos de, en el Colegio Inmaculada, allá en Santa Fe, habían hecho. Después hay algo, y esto tengo que decirlo, sí se interrumpe. En los diarios de Bioy no aparece con nombre y apellido, en la biografía de María Esther Vázquez no aparece el nombre de él, ¿tá? Pero eh, sí estas menciones eh, en el caso de Roberto Alifano y en el caso, bueno, en algún otro caso así como lateral. Eh, yo no sé si él hubiera preguntado, tengo muchas cuestiones más que tienen que ver con el Papa Francisco y demás, pero bueno, hasta aquí yo creo que me apuré todo lo más que pude para tratar de cerrar y de encontrar entonces a un religioso con una certeza, aunque Borges en un momento dado dice, puedo dialogar con este hombre porque a él le llama la atención que tiene dudas. Ah, perdón, lo tengo aquí, si, porque es interesante. Dice, hay dos curas que me visitan bastante seguido y nada tienen que ver entre ellos. Usted los conoce a ambos. Uno lo heredé de mi madre, que era muy devota, me refiero al padre Guillermo. Yo pensé en algún momento que se podía referir por la época a Guillermo Furlong, pero Furlong era jesuita y él dice acá que este no es jesuita, entonces no. Furlong, el historiador, que muchos de ustedes conocerán, ¿no? Dice, cuando ella vivía, venía todas las semanas para confesarla. El otro es Jorge, un jesuita que es químico y ahora enseña literatura en la Universidad del Salvador. María Esther Vázquez, la autora de Borges, Esplendor y Derrota, me lo presentó hace bastante tiempo, de manera que nos une una gran amistad. Eh, y hablando del otro sacerdote, dice, le digo la verdad, a veces no sé cómo sacármelo de encima. Es un pesado que insiste en convertirme y no puedo admitir que haya un credo agnóstico por el que me inclino. Recuerden que Borges no era ateo, era agnóstico. En griego, gnosis es conocimiento, o sea, ok, existe un Dios, pero yo no puedo acceder a él. ¿Está? Eso, grosso modo, sería más o menos el agnosticismo. Esperen que, porque acá viene la mención. Entonces, fíjense, tiene a este sacerdote que justamente a partir de ese paternalismo que quiere ejercer con él y esa cuestión, ese ánimo evangelizador, él se lo quiere sacar de encima. Pero sin embargo, acá viene la actuación de Francisco. Dice, yo les decía, estoy leyendo el escrito de Roberto Alifano. Dice, se refirió después con más detalles al otro sacerdote que también lo visitaba. Y era nada más ni nada menos que Jorge Bergoglio, hoy Papa de la Cristiandad. Miren lo que dice Borges. Con el jesuita, que es ingeniero químico y muy buen lector, nos entendemos mejor.
Enseña literatura y ha incluido mis textos en sus clases, lo cual me parece un poco exagerado, dice Borges. Dejando de lado este detalle, el padre de Bergoglio es una persona inteligente y sensata. Con él se puede hablar de cualquier tema, de filosofía, de teología, de política. Creo que si hubieran profundizado, no tenemos referencia a la cuestión política, se hubieran llevado bastante mal. Pues justamente Borges, que era el lector de Herbert Spencer, eh, mis alumnos que están acá, algunos no saben que vamos a hablar de eso en el próximo encuentro, ¿no? Máximo de individuo, mínimo de Estado. Ahí no se hubieran llevado del todo bien, dice. Pero hay algo que me alarma un poco, dice Borges. He observado que tiene tantas dudas como yo, lo cual no sé si está bien en un religioso, dice irónicamente. Mi madre se hubiera horrorizado de una cosa así, pero quizá no es tan raro si tenemos en cuenta que se trata de un jesuita. Y, dice Alifano, concluyó Borges apoyándose en su bastón con una sonrisa contagiosa. Claro, dice, esa gente, por los jesuitas, es históricamente transgresora y hasta tiene sentido del humor, además de manejar conceptos que en algunos casos difieren de las otras congregaciones de la Iglesia. Bueno, esto es lo que pensaba Borges de este jesuita, que ya les digo que en ese momento, eh, esto yo lo sé a partir de leer a Alifano, porque yo tenía el relato de cuando Borges viaja a Santa Fe, se conocen ahí, pero después se interrumpe este vínculo y parece que cuando él viene a la Universidad del Salvador, retoman esas visitas. Saben ustedes que los jesuitas, distinto del clero secular es el clero que responde a un obispo en una diócesis, se quedan en ese lugar geográfico. En el caso de los jesuitas, como es el caso de los agustinos, donde está la congregación a la que pertenece ahora León XIV, ellos pueden estar en algún momento, como era este señor, este papa, digamos, de Chicago, después fue a Perú, y después estuvo aquí en el barrio. Está la profesora Vaqueiro, que está trabajando el tema justamente de los agustinos en este momento en sus clases. Yo lo comentaba, acá en el barrio, parecía que todo eso que dicen que, hablando de Dios, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, bueno, justamente aquí tenemos muy cerquita, casi enfrente de la Biblioteca Nacional, una iglesia de los agustinos, en Agustín, y otra muy linda que yo suelo ir porque está vacía, cerrada, perdón, abierta, pero hasta el mediodía, después del mediodía cierra, pero hasta el mediodía está abierta. Yo salgo a caminar y me meto allí, es la de San Martín de Tours. En la calle San Martín de Tours, frente al Mater Dei, que se las recomiendo. Ahí estuvo también León XIV. Es una iglesia de planta románica, muy, muy linda iglesia. Bastante, una lástima por los vitrales, la oscurecen un poco, está en una zona de edificios, a media cuadra del mar. Pero, bueno, pues evidentemente hemos tenido papas que anduvieron por la zona. Ahí está Cecilia que levantó la mano y vos antes habías preguntado por Cecilia, Augusto. La había visto Cecilia Barnech. Ahí levantó la Sí, mano, Ahí así está que Cecilia. sí, buenas noches. ¿Estás en Eh, Montevideo, Cecilia, o en Punta del Este? sí, sí, estoy en Montevideo, en mi casa. Ah, Sí, sí. Bueno, un gusto, por supuesto, Augusto. Trato de seguirte cuanto puedo porque placer absoluto. Encantada a todos. Hablando un poco de Francisco y su interés particular por la literatura, hay un documento de él del año pasado, del 2024, que es una carta que él hace para la formación sacerdotal y la carta la titula especialmente la importancia de la literatura en la formación tenés razón, sacerdotal. exactamente, tenés razón. Y en uno de los numerales del documento es un párrafo entero que prácticamente se dedica a citar a Borges. Eso, mira, vos sabés que conocía, no he leído, uy, mira qué interesante. Se los leo un minuto si quieren. Dale, Dice, dale. escuchar la voz de alguien. Cuando pienso en la literatura, es el documento de Francisco, ¿no? Me viene a la mente lo que el gran escritor argentino Jorge Luis Borges decía a sus estudiantes.
Lo más importante es leer, entrar en contacto directo con la literatura, sumergirse en el texto vivo que tenemos delante, más que fijarse en las ideas y en los comentarios críticos. Y Borges explicaba esta idea a sus estudiantes, diciéndoles que quizás al comienzo iban a entender poco de lo que estaban leyendo, pero que en todo caso habrían escuchado la voz de alguien. Qué Y luego bárbaro. continúa, pero, y después en varios de los documentos que él refiere a la literatura, en una entrevista que tiene, siempre cita a Dante, a otros, a los clásicos, por decir así, pero nunca se olvida de Borges tampoco. No, no, lo tuvo muy, muy presente. Citemos aquí otro teólogo, a Hans Urs von Balthasar, que tiene un libro que dice La verdad es sinfónica. Qué interesante este dato que vos aportás y cómo entre todos vamos concluyendo. Este, Augusto, una palabra. El texto este que menciona Cecilia se ha publicado este año en un libro con los cuentos de los jóvenes estos santafesinos. mira, sí, Se llama El Papa Francisco, Borges y la literatura. Exacto. mira qué interesante. Juanjo, perdón, Juanjo acaba de ser padre hace muy poquito de su Bueno, primer estamos hijo. acá escuchándote con la criatura, no sé si se alcanza a ver. Ah, no, No, mirá. qué lindo, Juanjo. Va a salir Felicitaciones, erudito. Juanjo es ingeniero, también está en Santa Fe. Qué lindo, Juanjo, qué lindo, qué emocionante esto. Mira, y que gracias por el dato. Yo tengo una versión de ese libro anterior, es la que me obsequió Oscar Ordano. Claro, no estaba incluido este texto, el papá no lo había escrito todavía. Muy bien. Gracias, Cecilia. Gracias, Juan. Eh, si me permiten algo, si me permiten, porque acá en el Ateneo, bueno, vos mencionaste, Augusto, que podrías seguir hablando y para nosotros es un gran orgullo y, y nos honra tu presencia. Así que de más está decirte que nos encanta todo lo que nos has enseñado, pero en el Ateneo había una tradición que eran las ciencias duras, por decirle de alguna manera. Y entonces, acá veo en pantalla algunos amigos del Ateneo, amigos del Ateneo, amigos de la ciencia, que siempre están. Y la pregunta que yo me hago, ¿le estará gustando esto? Porque, por ejemplo, tenemos un gran amigo que se llama Rigoberto en México y que es el presidente de la Asociación de Geólogos, o sea, Asociación de Geología de México. Y entonces, para mí sería la persona indicada para preguntarle, Rigoberto, ¿qué opinás de estas charlas? ¿Qué opinás de esto que es totalmente distinto de una charla de minería? Y después continúo. Te espero esa respuesta, Rigoberto, así nos podés comentar un poquito. Un poquito fácil, porque sabes que, no sé si sepan, pero yo estuve muchos años en el seminario. Entonces, me interesa toda la parte religiosa. Y más ahora con nuestro difunto Papa, que además era latinoamericano, aunque de origen italiano, pero de formación latina. Pues a mí me ha parecido muy interesante lo que nos ha comentado Augusto, ¿eh? Súper, súper interesante porque no digo que soy 100% fanático de la religión, pero sí me interesa. Yo estuve en el seminario muchos años. Mira, Las misas ahora en latín me parecen súper interesantes porque lo eh, entiendo. Lo una entiendo. pregunta, Rigoberto, que Sí, supongo que no serás el de los cuadernos de don Rigoberto de García Márquez, pero ¿en alguna congregación estuviste o en el clero secular? en el clero secular y también en los Cordi María Filius. Perdón. Cordi María Filius, signos del corazón Ah, de María. mira, ok. Bárbaro. Bueno, mira, para los que estén interesados, me olvidé, pues justamente el otro día, hace 2 días me escribió
Osvaldo Ferrari es el autor de estos libros, que si no lo tienen, Osvaldo Ferrari, perdón, brevemente, ahí sigo con vos, Rigoberto, porque no me quiero olvidar. Es este joven que con 30 años lo entrevistaba a Borges, y siempre recomiendo estos libros. Él va a sacar mañana sábado en La Nación una conferencia que dio en la India sobre Borges. En el tomo uno, que me acabo de dar cuenta que tiene el índice porque lo cita mal, pero hay un capítulo que es muy interesante para esto, que se llama así: Borges descree de una divinidad personal. ¿Tá? Es muy interesante, son desgrabaciones que han tenido eh, él con Borges en la desaparecida radio municipal de aquí de Buenos Aires, pero fíjense que hablan infinidad de temas. Lo conversamos hace unos días, lo voy a pronunciar mal, pero pues sé que se pronuncia Velá, pero con Eduardo Bailac le recomendé este libro, lo está leyendo, y le decía esto: mira, justamente el tema de Dios aparece, hablan sobre Jesucristo, pero este capítulo, fíjense, es el Borges descree de una divinidad personal. En ese punto, obviamente, no podían estar de acuerdo con, con, con Bergoglio. Eh, pero lo interesante es lo que acabamos de leer. Podían conversar, tenían sus dudas. Eh, Qué interesante, mucha gente no conoce esto de cuando él dice: sería escandaloso para mi madre, que era muy religiosa. Bueno, si hubiera salido esto cuando él asumía como papa, sí, un papa que tiene sus dudas, bendito sea Dios, es sano tener dudas, ¿no? Creo que Borges mismo dice, ¿no? La duda es uno de los modos de la inteligencia. Así que, bueno, Rigoberto, me alegro que un geólogo mexicano esté interesado o hayas disfrutado de esto. Yo no sé si, bueno, Me ha parecido súper tu conferencia, tu plática, la, la manera en que nos has pues, hablado, una, 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 una charla bastante entendible para todo mundo, incluyendo para los que no estén muchos enterados de la religión. Pero yo soy, bueno, me considero, como nos decía hace muchos años un ilustre maestro nuestro, decía, soy geocientífico, pero tengo que separar la parte geocientífica de la parte religiosa. Que nosotros bueno, hablamos de millones de años para muchas cosas. Yo soy ingeniero geólogo de carrera, una maestría y un doctorado en geología estructural en París, de la Universidad de París 6. Entonces, cuando me empiezan a hablar de religión, que cómo está por ejemplo, la creación nuestra en 7 días, dices, bueno, ¿cuántos millones de años tomó Dios nuestro Señor para crear el mundo, ¿no? Pero digo, no, 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 es que son cosas muy diferentes. No podemos mezclar los 4.500 millones de años que tiene la Tierra con, con la creación del universo. Tenemos que separar las cosas. La parte científica con la parte científica y la parte religiosa la parte religiosa. claro, Bueno, pero Gracias. y quería comentar una sola cosita más. No sé de los que estamos acá, quiénes participaron en la charla anterior acerca de Deleuze. Y Deleuze fue un grabador muy importante, considerado uno de los tres grabadores más importantes del mundo, y nació en Bélgica, en Amberes, y estaba eh, trabajando mucho. Su principal tarea la hizo acá en Mendoza, y curiosamente, en ese lugar que vivió, que fuimos a ver, Chacras de Coria, no es muy conocido. Y me hizo acordar, Augusto, cuando dijo al principio: el Papa Francisco y Jorge Luis Borges fueron siempre más conocidos en el exterior que en el propio país. Y acá con esta persona, estuvimos por suerte la última charla con el hijo de él, con Mario, que lo trajo Hugo Balaco,
y le hizo la entrevista. Y tampoco era muy conocido acá, sin embargo, en el mundo tenía muchísimos premios. Mm. Y termino esto diciendo que como se entusiasmó leyendo la Biblia en un momento determinado, habiendo partido de un ateísmo entero, por leer parte de la Biblia en un hotel, que esos hoteles que dan la Biblia gratis ahí, que está disponible, digamos, empezó a hacer grabados acerca de la Biblia. Y nosotros vimos un símil de lo que le llevó al Papa Francisco. Es decir, un símil de libros, pero un libro grande y grueso, y a él lo llevó con tapas blancas al Papa Francisco. Nosotros, el que vimos en la casa de Deleuze, ahí en Chacra de Coria en Mendoza, no tenía tapas blancas, pero tenía grabados muy, muy interesantes. Y, y uno cuando entra a esos lugares, respira arte, arte de todo tipo, esculturas, pinturas, y esculturas con todos los materiales que se le pueden ocurrir, desde cerámica, bueno, en fin. De todas maneras, el tema en Ahora, común, Raúl, yo cuando hablabas de Deleuze, yo creo que te referías a Gilles Deleuze, que justamente escribió un libro maravilloso, muy interesante, sobre Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, que aparte está vinculado a la ciencia por su tarea de pulidor de cristales. Recordemos que en la época el tema de los quevedos, los antiguos, estaba casi a la misma altura que la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Entonces, en el sentido de la importancia, tan es así que incluso Leibniz lo va a visitar por esta cuestión. Yo creí que te referías a Gilles Deleuze, el filósofo. Y lo que yo decía respecto de Borges y de Francisco es el óbice que tienen las personas para ser, de algún modo, valoradas dentro de su propia tierra, que también lo hay. Yo creo que no tocamos hasta ahora ese punto. Es un, es, a Borges incluso desde el horizonte también del peronismo, desde la izquierda, no se lo leía. ¿Por qué? Porque lo conocían y no lo querían leer. Beatriz lo cuenta, la dificultad para leer a Borges en la universidad en los años 70, en la Universidad de Buenos Aires, que aparte no se lo leía, se lo desdeñaba, ¿no? Porque siendo un hombre liberal, se lo consideraba un conservador. Y en el caso de Francisco también alguna dificultad para aceptarlo. Ustedes recuerdan, bueno, ese otro catecismo, el catecismo peronista le dice miren, primero lo destruyen a Francisco, no hay que, y después dice, no, no, o sea, los fieles de esa otra religión, que de algún modo puede ser el peronismo, dicen, bueno, lo empiezan a valorar, ¿no? Pero sí, los dos tuvieron primero reconocimiento afuera y después, no sé si están escuchando, estos son los truenos porteños, queda mucha lluvia, y, pero los dos tuvieron esa dificultad para ser reconocidos. Primero, bueno, nadie es profeta en su tierra, también es un tema que está vinculado al tema de la fe, así que ese es el óbice compartido entre ambos, ¿no? La dificultad que tuvieron entre ambos. Perdón, bueno, no sé si quieren, si hay preguntas. yo quiero, Sí, quiero comentar algo antes, porque he visto que se está reduciendo el número de los que hay en pantalla. Y, y la próxima charla va a ser el 30 y el 30 vamos a tener un tema totalmente distinto de un ingeniero mendocino que trabaja en Houston, que es satelitólogo. O sea que los que quieran aprender el satélite pueden ver esa próxima charla. Y ahí vamos a ir variando, porque acá el micrófono para Augusto está siempre disponible. Es decir, Augusto, para nosotros es un gusto que estés con nosotros. Y bueno, entonces también como
lo hacemos siempre y tengo temor de que siga saliendo gente sin que tengamos. Les pido que abran todos el micrófono y que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro querido Augusto Garrido Huergo. Despacito para no despertar al hijo de Juan. Bravo, bravo. No, no se despierta. Sí, Bravo, bravo, si me permiten, Sí, quería bravo, aportar algo. sí, bravo. sí. Bravo, Augusto. Perdón. Acá tenemos una psicóloga desde Nueva York, la que grita bravo, mirá vos. ¿Qué tal, Mabel? No sabía que estabas, no sabía que estabas. Pude ¿Qué llegar buscas? un ratito. Sí, Bueno, Pude si me llegar a... permiten, perdón. adelante. No, si me permiten, quería, bueno, felicitar a Augusto por la disertación, agradecerle la mención que hizo de mí. Yo soy Oscar Ordano de la ciudad de Santa Fe y, bueno, efectivamente yo hice la secundaria en el Colegio Inmaculada Concepción y siempre se hacía la referencia a cuando Borges estuvo allí. Tengo en mi poder el cuento que está prologado por Borges, se llamaba Cuentos Originales, eran cuentos de los alumnos de aquel momento y que lo había prologado eh, Jorge Luis Borges. Quería agregar un poquito más, como era un poco el tema, lo de la relación de Borges con Bergoglio y tal vez donde más simbólicamente se dio fue acá en la ciudad de Santa Fe, algunos datos concretos que se han agregado en ciertas notas que aparecieron en los periódicos locales. Aparentemente lo había llamado el maestrillo Bergoglio y Borges había aceptado pidiendo ser alojado en un buen hotel. En ese momento uno de los mejores hoteles de Santa Fe se llamaba Ritz. Ahí se alojó, hizo un viaje en ómnibus de 8 horas de aquel entonces y se cuenta una anécdota de que al día siguiente Bergoglio lo fue a buscar. Él tenía algún inconveniente ya con su ceguera, entonces ingresó a su habitación y aparentemente incluso lo había afeitado, lo había ayudado a afeitarse a Borges. Una precisión más también que se puede dar es que todo esto sucedió el jueves 26 de agosto de 1965. En ese momento, Bergoglio era maestrillo, es decir, estaba en la etapa de formación de magisterio, todavía no era, como bien dijo Augusto, no era sacerdote jesuita, y aquí estaba impartiendo clases de literatura española, arte y oratoria. Bueno, nada más, era un poco aportar eso porque No, era un dato bien atinente a la conferencia. De interesante, paso, bueno, Oscar. agradecerle a todos por la participación y ya que lo vi a Juanjo por ahí, felicitarlo por ser padre y Gracias. felicitarlo por su excelente libro Iteraciones, porque Juanjo, aparte de informático, borgiano y demás, es escritor y un excelente escritor. Así es, Gracias. gracias. Muchas gracias. Oscar, vos sabés que respecto de lo que comentás, sí, fíjense, 26 de agosto, Borges acababa de cumplir 65 años y estaba en el Hotel Ritz al cual ustedes me han llevado. Sigue cerrado, es un hotel precioso en la calle, en la peatonal. Y, Totalmente abandonado y en ruinas. Está en proceso de ser reciclado o algo así. qué lástima, qué lástima. Bueno, es un hotel muy interesante, ya les digo, llegué a conocerlo allí. Muy bien. Me En algún parece que momento, Mabel quería decir algo, Augusto. Mabel, ¿está ahí, Mabel? nuestra psicoanalista neoyorquina, a ver si está, No sé, me parece que no, ahí está. ya no sé. A ver, recién vi. Disculpe, creo que Sí. hay otra Mabel. Yo no. Yo agradecerles a los santafesinos, a la gente que posibilitó este encuentro, por supuesto a Augusto, a todos, agradecerles, pero no levanten la mano. Bueno, bueno. Bueno, en realidad somos nosotros los que estamos en el Ateneo desde un principio, hace más de 10 años, tratando de llevar adelante esta idea y el soporte que tenemos es la presencia de todos ustedes. Así que nosotros agradecemos a todos y esperamos verlos siempre, porque para nosotros, como decimos, este es un momento
de aire fresco que tenemos. Es una bocanada de aire fresco, porque eso es lo que intentamos hacer en el Ateneo, reunirnos entre amigos y tener esta buena onda que surge, donde no hablamos de política, y bueno, eso es lo que de alguna manera nos mantiene unidos a todos y priorizamos, priorizamos lo que es la amistad. Ustedes han visto que para nosotros Augusto Garrido Huergo es nuestro amigo. No importa cuántos títulos tenga, ni cuántos pergaminos tenga, porque nos tratamos como amigos. Y eso es lindo también, porque no creamos diferencias entre tener un diploma más o diploma menos. Simplemente lo más importante es sentirnos amigos entre todos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, muchas Ya gracias. termino con esto solamente. Hay una dimensión política en los dos, y muy fuerte, muy fuerte. El, el Papa es jefe de un Estado que también se maneja con directrices políticas sumamente marcadas. Es muy interesante este libro, el informe Ratzinger, no sé si ustedes lo conocen, lo Sí, recomiendo, un libro del año 85, donde justamente hay una cita en latín que dice Ecclesia reformanda reformata, o sea, la iglesia reformada en continua reforma. Y justamente lo que vino a ser este papa, que no fue, ya les digo, ni revolucionario, ni mucho menos, pero que sí tuvo algunas cuestiones muy interesantes en torno al interior de la iglesia, tiene una dimensión política compleja para los argentinos, lo mismo que Borges. ¿Ah? Los dos, si hoy hubieran compartido ahí, creo que hubieran sanamente, con respeto, pero hubieran discutido mucho, porque creo que a nivel político, creo no, estoy seguro, se llevan en las antípodas. Pero bueno, pudieron, como Borges mismo, el poema que leímos está en el libro de los Conjurados. Dentro del libro de los Conjurados hay un texto es un poema que se llama como el libro de los Conjurados. Y dice, decidieron olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Eso es lo que se ha dado justamente entre ellos dos. Si me permiten, termino con un texto brevísimo, es un fragmento de un texto que se llama así, El Testigo, y dice Borges, hechos que pueblan el espacio y que tocan a su fin cuando alguien muere, pueden maravillarnos, pero una cosa, un número infinito de cosas, muere en cada agonía, salvo que exista una memoria del universo como han conjeturado los teósofos. En el tiempo hubo un día que apagó los últimos ojos que vieron a Cristo. Y Borges al final se pregunta, ¿qué morirá conmigo cuando yo muera? ¿Qué forma patética o deleznable perderá el mundo? Brevemente, esto de pensar que entre todas las personas que vieron a Cristo, que lo vieron, y dice otra vez el tema de la necesidad de ver, hubo en el tiempo una persona que fue la última que lo vio. Y dice, eso se perdió definitivamente, no sabemos en qué momento, qué persona era, cuándo, por qué, pero eso se ha perdido. Borges invita a hacernos preguntas. Y eso creo que es lo bueno que tiene este hombre que quiso buscar, ¿no? El ayudarnos a encontrar respuestas, y si no encontrarlas, por lo menos hacer preguntas, hacernos nuevas preguntas que nos invitan a seguir transitando este misterioso camino de la vida. Muchas gracias a todos y buenas noches. bueno, gracias Gracias. a vos, gracias, muchas gracias, Augusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente un aplauso para Muchas Augusto gracias. y un aplauso para todos. Un Gracias, aplauso para gracias, todos. gracias. Gracias. Gracias, Gracias, muchas nos vemos. gracias. Muchas gracias, Augusto, muy Gracias. bueno. Eh, Chao, Y gracias al Caminochi. Muy organizador. buenas noches a todos. Luis, ¿Sí, Mabel? no, vos sabés que no sé si sería posible contactar a la psicóloga mendocina, que justo no alcancé a escuchar su nombre,
Elvira Corrales. Ah, Elvira Elvira, Corrales. porque yo tengo una amiga que vive en una provincia y estaba buscando psicólogo. No sé, se me ocurrió que tal vez si fuera posible hacerle una consulta Por- para hacer una referencia, tal vez eh, si fuera posible alguna forma de contactarla. Entonces, Yo te por hago después supuesto. el contacto con Raúl, si quieres, Mabel, Claro, claro. y, perfecto. Sí, sí. y No y va a ahí haber hacemos ningún como problema. no. Lo único que Elvira estaba junto al esposo, estaban los dos. Claro, Estaba sí. Luis Corrales y Elvira Corrales. El Claro, esposo claro. es un poco el que la cuida, ¿no? Por eso estaba ahí. Pero bueno, 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 sí. muchísimas gracias. Ya que surgió ese tema y recién vi que estaba Lilia y ahora no la veo, pero se refiere al punto siguiente. Muchos que me piden resolver o responder algo, a veces se complica en el sentido en que yo respondí a Lilia, que recién estaba y ahora no la veo, al correo que ella puso acá en el chat y lo rechazó al correo. Entonces yo no tengo cómo comunicarme nuevamente, pero yo le había respondido y no sé si al final logró esa respuesta o no, porque se las transmití también a todos los amigos del Ateneo de la Ciencia. Una sola acotación, Entonces, Raúl, si me permites. sí, Nosotros adelante. estamos recibiendo muchos rechazos de correos que están llenos, Ah, de que hay ah, gente que no, evidentemente no atiende el correo, no lo mira o no lo vacía frecuentemente. Y en claro, todo caso, lo digo no por criticar, sino para que alguno que esté al borde de esa situación este, claro. pueda cubrirse Bueno, de estos problemas de que no le llegue la información. Así que bueno, ese era. bueno, Y la otra, está Mabel, bien, le quiero gracias. aclarar a Mabel que nosotros no arrancamos desde Santa Fe, estamos desde Mendoza. No importa, pero es un abrazo al mundo de todas maneras. Gracias. Ah, Claro. bueno, muchísimas Bueno, gracias. cuando, Aguardo cuando, entonces la forma de contacto. Bueno, cuando quieras, Mabel, estamos a tu disposición. Hay un, muchísimas gracias. un pequeño detallito más, porque ustedes habrán visto, acá está el nombre de Alicia. Y Alicia, no sé si estará presente o no, porque está la pantalla de ella, pero para nosotros, Alicia es un ejemplo que quiero destacar. ¿A qué me refiero? Alicia Seltzer es una investigadora del CONICET acá en Mendoza y tiene becarios, tiene alumnos, tiene profesores a su cargo y trabajan de tal manera que es un orgullo para todos, pero nadie lo sabe. Entonces el Ateneo también quiere cumplir esa función, de ir, visitar a Alicia, ver lo que hacen en el laboratorio y tratar de transmitirlo, porque es una manera de reconocer algo antes que ya sea tarde para reconocérselo, como pasa muchas veces. Así que, a ese movimiento que lo hacemos no solo con los que están localmente, sino con los que están en el mundo, que hay muchos y nos contactamos, le llamamos eh, el descubrir al soldado desconocido. Esos que están en el laboratorio escondidos y que nadie sabe nada, para nosotros es la representación del soldado desconocido también. Así que esto se los comento por el Ateneo. Bueno, Si no muchísimas. hay ningún comentario más, les deseo que tengan muy buen fin de semana y que nos sigamos viendo, que para nosotros es una gran satisfacción que ustedes estén presentes y que podamos brindarles nuestros mejores aportes para bien de la cultura general. Agradecemos también a la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional por todo el apoyo que nos ha brindado y nos brinda siempre con el Zoom y con todas las otras particularidades que hacen a que esto también tenga un puntal en esa universidad. Muchísimas gracias, Facultad Regional. Buenas noches, Muchas muchas gracias. gracias.
Muchas Bueno, gracias.